Relatos del lado oscuro. A mediados del siglo XIX, un grupo de empresarios ingleses decide formar una empresa naviera. Una empresa que estará destinada a viajar desde Inglaterra, que se ubica en el Atlántico en Europa, hasta Australia y las Indias Orientales, es decir, las islas tanto de Filipinas, Indonesia y parte de Indochina. La empresa decide construir un barco suficientemente grande para ser autónomo en el viaje hasta Australia, lo cual para aquel entonces era imposible. Un barco normalmente tenía que repostar en el camino. Los barcos de vela no necesitaban combustible, pero necesitaban constantemente reabastecerse, ya que las travesías en barco de vela podían tomar meses para llegar desde Inglaterra hasta Australia. Por lo tanto, este barco debería de ocupar las más modernas tecnologías, las máquinas de vapor, por ejemplo, la electricidad interna, el hecho de tener un casco muy resistente. Es bien sabido que el Cabo de Buena Esperanza, al final de África, es un sitio muy difícil, muy difícil. Así que tendría que tener ciertas características únicas en su tipo. Pero además, para que fuera rentable, no solamente sería, por ejemplo, un barco de carga, o solamente un barco de pasajeros, sino que debería de ser un barco mixto. Una embarcación capaz de llevar carga y pasajeros, y tener capacidad para ser un verdadero carguero, y al mismo tiempo ser un verdadero barco de pasajeros. Hasta ese momento la mayoría de las embarcaciones de vapor que tenían capacidad mixta eran generalmente muy pequeños, si acaso unos 40 o 50 pasajeros y unas cuantas toneladas de almacenamiento. Por su parte, los barcos de vapor que cruzaban los mares en aquel entonces solían ser barcos de pasajeros. Pero, además, viajar hacia Australia y hacia las Indias Orientales requería una enorme capacidad. El barco debería de ser muy grande. ¿Qué tan grande? Lo más grande posible. Se trataba de la carrera por lograr el barco más grande que hubiera. ¿Sí? Estamos en 1850, casi 60 años antes del Titanic. Así que la idea como tal de hacer un barco enorme no fue original del Titanic. Este era el barco que debería de ser el más grande. Para construirlo había que traer a alguien capaz y que tuviera los conocimientos para ello. Alguien modernista, alguien que pudiera incorporar las nuevas tecnologías, que pudiera lograr un diseño único. El hombre llamado para tal misión era un pequeño ingeniero británico. Y me refiero a pequeño por su estatura, era un hombre muy bajito. Su nombre era Isambard Kingdom Brunel. El ingeniero Brunel no era exactamente un tipo convencional. Primeramente era un gran fumador. Era un sujeto que podía consumir 40 pequeños puros al día. Además de eso, había sido niño prodigio desde muy temprano. A los 16 o 17 años hacía sus primeros diseños de ingeniería. Para 1850, Brunel, con unos 45 años de edad, era un ingeniero consumado. Había logrado portentos increíbles, por ejemplo, el túnel submarino del río Támesis. Sí, un túnel para los ferrocarriles por debajo del río. Había diseñado el primer puente colgante metálico de gran distancia. Una obra maestra. Era un buen ingeniero. También había diseñado sistemas ferroviarios, importantes sistemas ferroviarios, y era un hombre muy adelantado a su tiempo. Isambard Kingdom Brunel había diseñado un sistema ferroviario
futurista realmente, basado en una especie de túnel de viento, algo que muchos años después ha sido nuevamente retomado en otros sistemas y que incluso sistemas ferroviarios como el tren bala en Japón utilizan unas versiones diferentes pero utilizando principios empleados por Brunel. Brunel también había participado en el diseño de otros dos grandes barcos, sin embargo no eran tan grandes como lo que quería esta empresa. El barco a diseñar era todo un portento. Brunel se sintió entusiasmado por aquello, por varias razones. Primero, porque era una invitación generosa. Habría grandes ganancias. Segundo, porque las personas que lo habían llamado no solamente por su capacidad técnica. No. Brunel había sido llamado también por una serie de creencias. Brunel, además de ser un ingeniero, un gran fumador y un pequeño hombre británico, era un consumado espiritista. ¿Sí? Era un hombre creyente en el espiritismo y era un hombre practicante del espiritismo. Los miembros de aquella empresa recién formada, los hombres del dinero, resultaban ser también seguidores de la misma corriente, y el hecho de llamar a Brunel, que tenía además de los conocimientos técnicos, los conocimientos esotéricos, no era una casualidad. Así que Brunel comienza a trabajar en ello. La idea comienza a dar sus primeros resultados hacia 1851 o 52, cuando se presenta el boceto de lo que será el Great Eastern, el Gran Oriental, traducido al español. El primer diseño es asombroso. Es algo gigantesco para la época. Es muy difícil de concebir semejante monstruo. De hecho, cuando se presentan los primeros bocetos y los primeros planos, la gente que lo está viendo no cree que aquello sea viable. Es un monstruo de acero y madera. Brunel había calculado que para que fuera rentable, el enorme barco, en su trayectoria hasta Australia y las Indias Orientales, tendría que tener por lo menos 22.500 toneladas, 5 veces más que el barco más grande de la época. Por supuesto, sería superado 50 años después, cuando el Britannic, el Titanic, el Olympic superaban este tonelaje, y posteriormente los barcos de guerra superaban por mucho el tonelaje. Pero en el momento en el que se concibe el Great Eastern, su tamaño superaba 5 veces el barco más grande que había a flote. Brunel había partido de sus propios cálculos para este tamaño, considerando la trayectoria desde Inglaterra hasta Australia y que fuese en un solo viaje sin detenerse a repostar combustible, necesitaba llevar al menos 5.000 toneladas de carbón. Tenga en cuenta que los barcos de vapor a mediados del siglo XIX funcionaban con carbón de mina, lo cual hacía complicada la navegación. Aquí cabe señalar un detalle. Brunel no estaba diseñando algo futurista. Estaba diseñando algo sobre las cosas que ya se tenían en ese momento. Así que su barco era un gigante, pero partiendo de ideas existentes, lo cual no necesariamente es muy bueno. Pero además de eso, el diseño incluía una serie de cosas inusuales. Por ejemplo, la combinación de propulsión. El barco tenía hélice, una gigantesca hélice de más de 7 metros, pero también tenía 2 enormes paletas giratorias a los lados, similares a las que usan los barcos de los ríos. Esto no era muy apropiado para mar abierto. Estas gigantescas paletas, ruedas de paletas de 15 metros de diámetro, hechas en madera, no se antojaban muy seguras para la navegación a mar abierto. Y no solo eso, además el barco contaba con 5 mástiles enormes, para colgar varios miles de metros cuadrados de velas. Con ello intentaba asegurar que el barco fuese autosuficiente
en una sola carga de combustible desde Inglaterra hasta Australia. Posteriormente, las modificaciones agregaron condiciones de lujo excepcionales. El Great Eastern no solamente era gigantesco, sino elegante, bonito. Tenía una formidable cubierta de madera. Acomodaba a cerca de 4.000 personas. ¿Sí? 4.000 personas. Más de 400 tripulantes, más de 600 empleados generales y una enorme cantidad de pasajeros. Pero además también tenía capacidad para llevar muchísima carga. Todo ello acomodado en un barco de apariencia estética. 5 chimeneas le daban una presencia majestuosa como no se había visto nunca. Los motores eran complejos. Las paletas tenían 2 motores a vapor de cada lado y había otro motor más que impulsaba la hélice. Había generadores eléctricos, lo que significaba que el barco tenía luz eléctrica, algo que no había visto ningún barco nunca. Era algo muy nuevo. Ciertamente, había incorporado eso, pero había otra cosa sorprendente. El diseño del barco incluía que el casco, es decir, el cuerpo del barco, tuviese doble fondo, es decir, una piel exterior y luego una separación y una segunda piel interior. Esta precaución, conocida como fondo estanco, era un avance tecnológico importante en seguridad. Si el barco era golpeado, por ejemplo, por una roca al llegar al puerto o se rasgaba contra el propio puerto, aunque el agua entraría únicamente a una parte del casco, no llegaría hasta adentro. Esta precaución también la tenían otros barcos posteriores y se incorporaría incluso en los grandes petroleros actuales. El doble casco, como se le conoce también, es un requisito para los grandes petroleros actuales. Esa sí fue una innovación total. El resto partía de un grave problema. El diseño de Brunel utilizaba cosas que conocía, adaptándolas para un gran tamaño. A diferencia de los grandes inventores que hacían las cosas de forma diferente, Brunel tomó lo que conocía, lo que él sabía que podía funcionar, en un monstruo de dimensiones épicas. Por supuesto, todo parecía ir muy bien. El barco incluía ciertos aspectos muy peculiares. Algunos números cabalísticos estaban por todas partes. Desde el número de ventanas por lado, la forma en la que tenía la distribución de ciertos espacios, los colores, todo ello se había ayudado gracias a la presencia de 2 o 3 especialistas en la materia. Oh, sí. Isambard Kingdom Brunel se había apoyado en los conocimientos de Charles Piazzi, astrólogo, experto en todas estas temáticas esotéricas, John Scott, que también era un piramidólogo, y otras diferentes personas que le habían ayudado con los aspectos esotéricos del gran barco. Y así, finalmente se aprobó el proyecto y la empresa comenzó a trabajar. Solo que construir algo tan grande era realmente complicado. Los astilleros de Millwall, a la orilla del río Támesis, fueron los astilleros seleccionados. Varias razones los llevaron allá, incluyendo 2 o 3 aspectos que también tenían que ver con cosas esotéricas. El hecho es que se comienza a construir, pero construir un monstruo de ese tamaño no era un asunto fácil. Y básicamente no era fácil, porque primero había que conseguir muchísimo acero. Además había que conseguir un ejército de trabajadores para terminar el barco en el tiempo que se había fijado, comenzando en 1954. Se había planeado que el barco estuviera listo en 2 años. Para ello se requerían 2.000 trabajadores tiempo completo, todos los días de la semana. En aquella época, construir un barco era algo muy complejo porque no había soldadura como hoy en día. Los barcos eran remachados. Se utilizaban grandes remaches de acero que tenían que ser calentados al rojo vivo y después introducidos en los agujeros y golpeados por ambos lados. Era una tarea extenuante
y muy peligrosa. Tan peligrosa que durante los primeros meses de la construcción del Great Eastern hubo varios accidentes. Primero porque el barco era demasiado grande y no había la experiencia para construir con seguridad y a nadie le importaba la seguridad. En los primeros meses de construcción, una veintena de trabajadores perdieron la vida de las formas más variadas. Aplastados por una grúa que se movía, porque cayó una placa cuando iban caminando y les cayó en la cabeza y los mató. Otros por caer de un andamio a gran altura. En pocos meses el barco había comenzado a cobrar altura, el casco ya se veía. Y ahí, al menos 5 trabajadores cayeron repentinamente al vacío, encontrando la muerte. El caso que más se recuerda y que en la época fue muy mencionado por la prensa, que veía al barco como un portento, una especie de elefante blanco, habían sido muy críticos con todo el desarrollo de la embarcación. Ese caso en particular fue muy notorio, dado que una grúa que giraba y se movía para trasladar una pieza metálica, al girar no se da cuenta que había una persona a un costado de la grúa, lo agarra entre los engranes y prácticamente lo desintegra. Todos estos accidentes obligaban a detener la marcha y cada vez se complicaba más aquello. De hecho, llegó un momento en el que el acero comenzó a subir de forma acelerada y el barco comenzó a dejar de ser rentable. La primera empresa, la Great Eastern Ship Company, terminó por declararse en bancarrota. No podían seguir financiando el proyecto de Brunel, por lo que el proyecto completo fue vendido a Sir William Hope. ¿Sí? Sir William Hope, el dueño del diamante Hope, el diamante maldito. ¿Lo recuerda usted? Una combinación muy extraña. Primero, un grupo de empresarios esotéricos con un ingeniero esotérico, fumador y empedernido ocultista. Y ahora, la atenta invitación a que participe del proyecto el dueño del diamante maldito. Tal parece que algo había comenzado a llamar las fuerzas del universo, solo Dios sabe qué cosa se les ocurrió. El hecho es que Sir William Hope tenía los recursos suficientes para terminar la construcción. Su llegada, de alguna manera, infundió nuevos bríos a la construcción y aquello siguió adelante. Se cuenta que un día, en algún momento a mediados del 54, 55 por ahí, al momento de hacer el conteo y el pago del día de trabajo, faltaron 2 remachadores. Usted lo puede considerar una leyenda. Realmente no hay forma de acreditar que haya existido esto, pero la gente que trabajó ahí y los periódicos de la época contaban que habían desaparecido 2 obreros. La empresa se apresuró a negar esto categóricamente, pero la gente decía que aquellos 2 habían estado trabajando en la parte baja, remachando las últimas placas del casco. Abajo. Entre una capa, entre una de las pieles del casco y la segunda, habría un espacio que en el menor de los casos era de unos 90 centímetros, 3 pies. En la parte más amplia, llegaría a tener 4 pies, 1,20 m. Para trabajar en esa área, había que introducirse entre las 2 placas y asegurar el remache por dentro mientras alguien golpeaba por fuera. Según contaban, era muy probable que hubieran quedado tanto el maestro remachador como su ayudante atrapados dentro del casco. Al paso de los días, obviamente, habrían muerto de sed, de calor, de hambre, ahí dentro. La historia fue negada categóricamente y el barco siguió adelante. En algún punto de 1858, el barco estaba listo para ser botado. No habían sido 2 años como se había previsto. Los problemas financieros, los problemas con los trabajadores que continuamente se negaban a trabajar, el temor de que el barco estaba maldito después de todo el montón de muertos que había habido, había llevado a que se retrasara todo. En 1858, siglo XIX,
el barco está listo para ser botado al mar, al agua. Para tal fin, se invita a la hija de Sir William Hope, Henrietta Hope, una chica encantadora que llega feliz de la vida para romper la clásica botella de champán contra el casco del barco y nombrarlo. La idea era esa. Así que se coloca el templete, se coloca un andamio especial para ser colocado y todo mundo se pone en su posición. La idea es muy simple. Sueltas las cadenas, el barco se desliza de lado hacia el agua. Por ser tan grande había tenido que ser construido transversal al río, paralelo al río. Es decir, que la botadura sería más sencilla. Todos están listos. Isambard Kingdom Brunel está muy elegante, el padre de la señorita Hope está muy elegante, ella está encantadora, preciosa. El barco está adornado con todo tipo de cosas, hay muchísima gente por todos lados, todo mundo en Londres quiere ver si de verdad esto se va a mover algún día o si simplemente se va al fondo del río en cuanto lo suelten. Tenga en cuenta que el río Támesis es muy amplio, caudaloso y es navegable. Todo está listo. La señorita Hope llega, toma la botella de champán y está lista para soltar el botellazo. Cuando pronuncia las palabras, yo te bautizo con el nombre Leviatán, rompe la botella. Y hay un silencio espantoso. ¿A quién rayos se le había ocurrido cambiarle el nombre de último minuto? El barco se llamaba Great Eastern, el Gran Oriental, y de pronto a alguien se le ha ocurrido la mala jugada de cambiarle el nombre. Isambard se descompone completamente. La gente que está alrededor, los viejos marinos, el propio capitán que ya había sido contratado para el barco, se descomponen todos ellos. Las antiguas tradiciones de mar señalaban con toda claridad que una maldición severa cae en un barco al que se le cambia el nombre al momento de la botadura. Algún baboso financiero había cambiado el nombre en el último momento. Pero además, había un pequeño problema. En el momento en el que rompen la botella, el barco no se mueve. Se queda donde está, petrificado. Abajo, cientos de trabajadores van y vienen tratando de averiguar qué pasó, por qué no se ha movido. De pronto comienzan a jalar las cadenas con las que se pretendía dar inercia al barco. En el movimiento, varios trabajadores están participando cerca del casco. Súbitamente, y sin previo aviso de ningún tipo, el barco se desplaza 3 metros. 3 mínimos metros hacia el río. Suficiente para aplastar a 5 trabajadores que intentaban soltar las cuñas que lo detenían. Los 5 trabajadores quedaron prensados abajo de 20.000 toneladas de acero. Únicamente parte de los cuerpos estaban fuera del barco. La situación trató de ser cubierta, que nadie se diera cuenta, y Isambard estaba verdaderamente molesto. Sir William Hope explicó que había considerado que el nombre Leviatán, en relación al gigantesco monstruo marino de la Biblia, era un nombre más apropiado para este gigantesco barco. Pero no tomó en cuenta nada. Días después se reiniciaban los trabajos intentando la botadura, que tomaría 3 meses. Al momento de llegar al agua, el gran barco tampoco se iría limpio. Justamente en los últimos instantes, mientras los remolcadores jalaban al barco apoyados por grandes gatos hidráulicos, el barco se desplaza lateralmente un poco y al momento de entrar al agua embiste a uno de los remolcadores, enviándolo al fondo del río. No se cuenta si hubo muertos o no, pero tal parecía que el gigante no quería nunca llegar al agua. El hecho es que finalmente está en el agua, y Sir William Hope
accede a que, finalmente, el barco se quede con el nombre que originalmente le habían dado. El problema es que el daño ya estaba hecho. El Great Eastern había sido bautizado por la hija de Sir William Hope como Leviatán. Y ahora, por si faltaba algo, lo volvían a nombrar Great Eastern. Pero eso no es todo. En la vieja tradición de mar, se cuenta que hay varias posibles maldiciones. Por ejemplo, llevar muertos a bordo, cambiar el nombre al barco, o que el capitán muera en el viaje inaugural. El caso es que el Great Eastern no estaba listo, simplemente no podía terminarse. En 1959 se prevé que finalmente el barco sea enviado al mar y que se realicen las pruebas necesarias. Lo cual, por cierto, no es tan sencillo. Pero el capitán a bordo, el capitán Harrison, finalmente da la orden de iniciar la navegación. Salen del río y se dirigen hacia el mar. Y Isambard no está a bordo. Está enfermo. El estrés, el trabajo de 20 horas diarias todos los días desde varios años atrás, y no solamente en este proyecto, déjeme decirle que Isambard Kingdom Brunel, al tiempo que estaba construyendo el Great Eastern, estaba construyendo un hospital en Turquía, estaba construyendo un puente, estaba construyendo un tren y diseñando otras cosas. No dormía. Llegaba a fumar 40 cigarritos puritos a lo largo del día. Era un hombre con la salud muy comprometida y cuando el barco inicia su primer viaje, está en cama. Pero tal como le digo, el barco no tenía intenciones de llegar a alguna cosa. En el viaje inaugural, el 9 de septiembre de 1859, una de las calderas explota. Sí, había iniciado el viaje. Aparentemente un error de los operadores de una de las calderas de las paletas deja una válvula cerrada, lo que provoca que se acumule presión y finalmente estalla. La chimenea correspondiente salió volando y cayó casi 1,5 kilómetros más allá. La explosión mató en el acto, oficialmente, a 6 fogoneros. La realidad es que la explosión desapareció a una veintena de hombres. Prácticamente los desintegró. 5 más murieron por las quemaduras, 6 más fueron encontrados con graves heridas, y al menos 2 o 3 de los que se encontraban en cubierta desaparecieron. Probablemente salieron volando junto con la chimenea. El barco tuvo que ser regresado a un puerto en donde permanecería por lo menos 1 año en reparaciones. Tras llegar a puerto, un enviado llevó un mensaje a Isambard Kingdom Brunel, informando de lo sucedido. Esa misma noche Isambard estaba muerto. Un ataque cardíaco masivo lo había terminado definitivamente. Nunca vería a su barco terminado al 100%. Tras el incidente de septiembre de 1959, el capitán Harrison está preparando todo para el viaje. Está casi todo listo. El barco ha sido reparado. Hay una tripulación nueva. Se está previendo llevarlo al puerto principal, en Liverpool, para que suban pasajeros, carga, todo aquello. El capitán decide bajar a puerto. Para ello utilizan una embarcación, una lancha de remos. No es una piragua ni un bote salvavidas, es una barca grande que descienden del barco y comienzan a remar en dirección al puerto. Sin embargo, a unos pocos metros del barco, algo ocurre, la embarcación da la vuelta, y tanto el capitán Harrison como su hijo, que lo acompañaba, y uno de los oficiales mueren ahogados. Segunda maldición.
el barco no había llegado a hacer su viaje inaugural, algo que se conoce como el Maiden Voyage, o traducido al español, el viaje de boda, o el viaje de miel, como quieran llamarle. En Estados Unidos a los barcos, bueno, en inglés se les llama con la forma femenina. Curiosamente en español se les llama como masculinos. El caso es que el capitán está muerto, junto con su propio hijo. La empresa decide contratar un nuevo capitán y prepararse de nueva cuenta. Se fija que el primer viaje, ahora sí, va a ser en junio de 1860. Pero no va a ser Australia. La empresa que ahora maneja la embarcación, después de que el propio William Hope abandonara la empresa por problemas financieros derivados del famoso diamante Hope, decide que no es rentable enviar al barco hasta Australia. El animal aquel había sido diseñado con esa idea. Ahora será utilizado para viajar hacia Estados Unidos de Norteamérica, hacer el cruce transatlántico, lo cual no es muy apropiado. Es una decisión bastante mala. Primero, el barco es demasiado grande y demasiado lento. Hay barcos mucho más rápidos y eficientes ya para este momento, haciendo la travesía. Pero como sea, el 14 de junio comienzan a abordar pasajeros. El 15 comienza la carga. El 16 todo está listo, pero hay un problema. La tripulación completa está totalmente ebria. Por alguna razón, todos están ebrios. No sería sino hasta el día 17, un día después, que finalmente el barco comienza el viaje, su viaje inaugural. Aparentemente todo iba bien. Fueron 11 interminables días para llegar a Estados Unidos. La llegada sería al puerto de Nueva York, en donde se les esperaba con bombo y platillo. El barco más grande del mundo viene llegando. Hay un pequeño detalle. A bordo solamente hay 140 y tantos pasajeros. Hay 400 y pico de tripulantes y muy poquitos pasajeros. Aquello no es muy buen negocio, pero como sea, se aproximan al puerto, en donde hay una enorme cantidad de gente esperando ver el barco. Hay muchísimas personas. A un costado del puerto, muy cerquita del muelle, hay un edificio con balcones que está construido sobre del agua. El viejo puerto de Nueva York, el antiguo puerto, tenía esta característica. Eran plataformas de madera suspendidas sobre del agua por medio de pilotes, y arriba de esto había construcciones. El barco se enfila, se está aproximando, y al momento de llegar, hay un pequeño detalle que ni el piloto de puerto ni los remolcadores consideraron. El Great Eastern tenía paletas laterales enormes. Al momento de acercarlo al puerto e introducirlo al muelle, la paleta de estribor embiste contra el muelle, destrozándolo y enviando al agua a una cantidad no reconocida de personas. El daño fue tanto que parte del edificio que estaba sobre el muelle colapsa y también comienza a incendiarse. Hay personas en el agua que están ahogándose porque además el gigante aquel sigue moviéndose. Hay otros que corren por su vida porque está en fuego el edificio. Aquello es un desastre. Además, la paleta resulta dañada. Finalmente, la empresa logra componer un poco las cosas, mueven el barco un poco para allá y aquí no pasó nada. Los pasajeros descienden, pero tomaría al menos unas 2 a 3 semanas que el barco pudiera reparar la paleta, y un mes antes de que se pudiera mover. Pero eso no es todo. Estando en el puerto, deciden invitar a las personas a hacer un recorrido en el barco. Sería un recorrido ligero, 2 días. Saliendo de Nueva York, darían la vuelta por la costa, llegarían probablemente a algún punto de Canadá, darían la vuelta y de regreso. 2 días, muy módico, para disfrutar las instalaciones del barco, grandes comidas, baile, música a bordo, todo padrísimo. Hay un pequeño detalle. Saliendo del puerto,
por un error de la tripulación. Cuando comienzan a llenar los tanques de agua para embalastrar el barco y que fuera estable y no se bamboleara mucho, cometen el error y en lugar de eso inundan una de las bodegas en donde se encontraban los alimentos. La comida, prácticamente en su totalidad, se echó a perder. Pero eso no es todo. Conforme avanzan, se van dando cuenta de otro problema. Los camarotes son muy incómodos. Los pocos pasajeros que viajaron de Inglaterra a Estados Unidos se habían quejado de un detalle muy desagradable. El salón principal, el salón rojo, el hermoso salón rojo, parecía el infierno. Era rojo y con un montón de terciopelos y adornos preciosos, pero algún torpe había dejado las chimeneas, las tuberías mayores, cruzar. Dentro del falso plafón, esa área alcanzaba temperaturas de 50 grados. Era inoperable. Pero afortunadamente, toda esa sociedad encaudalada no había usado los compartimentos inferiores. Aquello era una pesadilla. La gente que subió al barco para esta pequeña travesía de 2 días pasó momentos espectacularmente horribles, porque como se habían equivocado en el embalastrado, parte de la carga se daña, parte del barco no se puede mover bien, los camarotes son inoperables, no hay ventilación, aquello es asfixiante, el calor es horrible. La gran mayoría de los pasajeros van a cubierta y deciden pernoctar ahí. Hay un pequeño detalle, ¿sabe? Los que durmieron en cubierta creo que no consideraron el hecho de que las chimeneas del Great Eastern eran bajas. Durante el recorrido nocturno, con la humedad marina, el hollín de las chimeneas se les pegó en la cara, en la ropa, en las manos, en el pelo, haciendo que aquella gente que iba encubierta terminara con el rostro embadurnado de color negro, con una sustancia pegajosa similar a la melaza, producto del hollín de las calderas y la humedad marina. Pero eso no fue todo lo que les pasó. Además tuvieron mal clima. La gente tuvo que bajar y tratar de dormir en pasillos, porque los cuartos no eran operables. No había comida, tuvieron que comer galletas. Finalmente, cuando regresan al puerto, nadie quiere ni siquiera subir a ver cómo es el barco. La compañía ofrece un recorrido de 13 centavos por persona para que conozcan el barco. La fama del barco lo antecede. Finalmente el regreso no es tan accidentado. Unas 400 personas logran subir a bordo, algo de carga significativa, y va de regreso a Inglaterra. Estando en Inglaterra, pasaría prácticamente un año antes de que pudiera estar operando. Hubo por ahí algunos viajes intermedios, hubo un traslado de carga, pero el barco no ofrecía muy buenas características. En alta mar, no era muy estable, y las condiciones a bordo no eran agradables. Tomaría todo ese año hacer reparaciones, cambiar algunas cosas, finalmente quitar las tuberías de calor que estaban donde no debían. Todo eso hizo que, para el 25 de junio de 1861, el barco estuviera listo nuevamente. En esa ocasión, habría algo más de pasaje, ¿sí? Y no solamente algo más de pasaje, sino que también habría algo de carga. En esa ocasión habría dentro de la embarcación 200 caballos, habría ganado. El barco, al tardarse 11 días en el recorrido, no tenía refrigeración, por lo que llevaban ganado vivo, que era sacrificado y utilizado para el consumo de los pasajeros. También llevaban unos 400 soldados, 200 y pico de mujeres y niños que iban a ser enviados a Quebec, Canadá, con la misión de proteger aquella región. Estados Unidos estaba en la guerra civil en ese momento, así que Inglaterra mandaba soldados para proteger la región de Quebec y evitar problemas. Además de esto, también se encontraban a bordo distinguidas personalidades, ¿sí? Entre otros, también se encontraba un famoso pastor que regresaba a Estados Unidos, el pastor McClure. Este hombre, un hombre mayor, había logrado adquirir un compartimento de lujo y todo estaba muy bien. El barco zarpa en un día tranquilo, soleado y agradable.
Comienza la navegación y de pronto, al dar la vuelta pasando Irlanda, el barco se enfrenta con una terrible tormenta. Una galerna de clase 10, con olas gigantescas. En un principio los vientos no afectaban al barco, un enorme barco de metal, todo está muy bien, pero cuando las olas comienzan a ponerse bravas, las cosas se ponen verdaderamente bizarras. Y es que el barco comienza a dar tumbos por todas partes, los caballos están como locos. Rompen los establos provisionales que se habían hecho de frágiles maderas y comienzan desquiciados a ir de un lado a otro de las bodegas, golpeándose en medio de un sonido horrible, cayendo, rompiéndose patas, sangrando. Aquello era una pesadilla, pero además el ganado, que estaba en el mismo espacio, rompe y arremete contra los caballos en una locura de sangre y muerte espantosa. Las demás bodegas tampoco habían sido consideradas para enfrentar una tormenta, así es que la carga va y viene de un lado a otro, provocando que el barco se menee de forma espantosa. Para colmo de males, el barco pierde las dos paletas. Sí, tal como se había previsto, en un mar encabritado, en un mar con una galera del 10, no pudo soportar el embate y ambas paletas se despedazan junto con miles de metros de velas que son arrancadas. Y sabe algo peor. Eso ya se había reportado en los primeros viajes. El sonido de un martilleo en el casco. En medio de toda aquella locura, se escuchaba constantemente ¡pam, pam, pam, pam! Una y otra vez el golpeteo en el casco. Algo golpeaba desde dentro del casco. La leyenda de los atrapados, de los dos ribeteadores atrapados, parecía cobrar vida en medio de una tormenta espantosa. Los animales iban de un lado a otro. El barco estaba a la deriva. El timón se daña y no hay manera de dirigir la embarcación. Da tumbos de un lado a otro mientras se vuelve a escuchar ¡pam, pam, pam, pam! Todo el tiempo. Un buque que está a la distancia alcanza a ver y se aproxima, pero no puede hacer nada. El gigante da vueltas de un lado a otro, gira. La tripulación tiene que tomar armas y matar a los animales. Sacrifican a todos los animales. Pero eso no es todo. Los soldados, totalmente desquiciados en medio de aquella locura y pensando que van a morir, se amotinan y se enfrentan a los tripulantes. Por su parte, algunos de ellos han estado bebiendo, así es que están ebrios. Las mujeres están escondidas en algunos lugares con los niños tratando de protegerse. Los marineros también están desquiciados en medio de todo ese frenesí. Durante casi una semana hay muerte tras muerte dentro del barco. ¿Quieres saber algo curioso? El reporte oficial indicaba que todos se habían comportado a la altura y que si bien algunos animales habían tenido que ser sacrificados, no había habido ningún problema mayor. Claro, estaban a la deriva, con un barco de 22.500 toneladas en el Atlántico. Finalmente, y gracias a la intervención de un pasajero que diseñó un sistema de cadenas para mover el timón, el barco pudo regresar a Irlanda y guarecerse. El reporte oficial, que por cierto está muy claro en todas las cuestiones escépticas sobre este tema, insiste en que todo estuvo muy bien, excepto por la descripción de este pastor que al llegar muchos días después a Estados Unidos en otro barco, juró no volverse a subir jamás a un barco. Y dejó un legado muy interesante describiendo los horrores que había vivido ahí. Y el constante sonido. ¡Pam! 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 Hubo quien dijo que eso es imposible, puesto que el espacio entre una placa y otra no era suficiente para que cupiera un cuerpo. En 1,20 m cabe perfectamente cualquiera. Se dijo que solo eran 8 pulgadas. Es absurdo. Se necesitaba alojar una pieza metálica grande, una estructura interna y los forros. Después de todo aquello, cualquiera pensaría que el barco no volvería a navegar, pero no. Definitivamente volvería a navegar. Para 1862 está otra vez en el mar y navegando bien.
Se han hecho arreglos, se han mejorado las condiciones, todo parece indicar que las cosas marchan mucho mejor. De hecho, ha hecho un par de viajes en 1862 con muy buena estrella, casi 2000 pasajeros en uno de ellos y muchísima carga. Tal parece que ya le van agarrando el modo, el barco ya comienza a navegar bien. Solo que hay un detalle. En aquel año de 1862, al momento de que el barco está llegando a puerto, el piloto equivoca la dirección y lo manda contra las rocas. Una roca perfora el casco del Great Eastern en una franja de casi 25 metros de largo, por lo menos 6 metros de ancho. Afortunadamente el casco resiste y el diseño de Isambard Kingdom Brunel demuestra que sí funcionaba y el barco no se hunde. Pero pasaría un buen tiempo anclado, esperando reparación. Durante varios meses tendría que quedarse ahí. Y no solo eso. Para colmo de males, la compañía operadora enfrenta un problema de dinero. Y es embargada y el barco se queda en puerto más tiempo todavía perdiendo dinero. Varios de los socios terminan por suicidarse. El principal corredor de bolsa que promovía las acciones de esa empresa cae fulminado en medio de una sesión de negociaciones. Un infarto lo mata. El barco seguía cobrando vidas. Pero eso no es todo. El año siguiente, en 1863, realiza 3 viajes. Durante los 3 viajes aparentemente no hubo muchos problemas, salvo una paleta dañada. Pero al regreso del último viaje, el buque viene a toda velocidad. Todo el mundo está feliz. Hasta que desafortunadamente, un pequeño velero se atraviesa y choca con él. El Jenny, una embarcación de unas 4.500 toneladas, tampoco era tan pequeño, sucumbe enviando a la tumba a varios de sus tripulantes. Oficialmente se dijo que 2. Extraoficialmente se dijo que por lo menos 20. Solo Dios sabe lo que haya ocurrido realmente porque la empresa, en quiebra, con severos problemas financieros, demandada por todas partes, realmente no tenía nada ya. El hecho es que finalmente el barco es puesto a la venta. Nadie lo quiere comprar para pasajeros. Es obsoleto. Para 1864 el barco es obsoleto. Otras embarcaciones más pequeñas pueden trasladar pasajeros en pocos días, de forma cómoda, rápida, sin tantos sobresaltos. Esta embarcación es lenta, es muy cara. Consume grandes cantidades de carbón. Para 1864, si bien todavía se utiliza principalmente el carbón, hay otros barcos más versátiles, que además le superan en velocidad. Finalmente el barco es comprado por una compañía que tiende cable para telégrafo. Es desmantelado, se retiran parte de los camarotes, parte de las habitaciones elegantes y se habilita un enorme aparato para distribuir el cable. Aunque usted no lo crea, tendiendo cables, el barco lo logró bastante bien. Pudo tender varias líneas entre Estados Unidos y Europa, entre Sudamérica y Europa, incluso en el Índico logró colocar algunos cables. Sin embargo, y como era la costumbre, pocos años después, el barco ya no era práctico. Había otras embarcaciones mucho más versátiles que podían hacer el trabajo a un mucho menor costo. Para 1874, el barco está abandonado. Ha sido utilizado como anuncio publicitario, se le han pintado letreros de unos almacenes, es usado para recorridos, se ofrece como gimnasio, está anclado ahí. Pero finalmente queda abandonado a la orilla del río. El gigante se puede observar ahí, oxidándose, pudriéndose. Fue un fracaso siempre, un absoluto fracaso. Para 1888 es vendido como chatarra y comienza el proceso de desbaratarlo. Tomaría 2 años terminar de desbaratarlo y retirar todo el acero. Según se cuenta, aunque no hay una prueba oficial, insisto, no hay un documento que así lo acredite, pero se cuenta que al momento de desbaratar la parte baja del casco fueron encontrados los restos de 2 hombres, los 2 ribeteadores.
Cabe señalar que aún durante el periodo de tiempo de tendido de cable, todos los tripulantes del barco siempre se quejaron de lo mismo: el constante sonido ¡pan, pan, pan! Golpeando al interior del casco. Como fuera, las placas de acero del Great Eastern fueron enviadas nuevamente a fundición. Una buena parte de ellas formaron un lote que, según cuenta la leyenda, años después fue vendido para hacer las placas de otro gigante de los mares, el Titanic. ¿Usted qué piensa? Muchas personas sostienen que todo esto es una leyenda, que es un mito, que simplemente era un barco incosteable. Desde otro punto de vista, el Great Eastern habría cumplido las 3 maldiciones básicas de todo marino. 1. Le cambiaron el nombre, y no solamente una vez, sino 2. La primera vez, cuando lo bautizan como Leviatán, y su nombre original era Great Eastern. Y la segunda vez, cuando le regresan el nombre a Great Eastern, estando ya a flote. Transportaba muertos. Por lo menos se cree que 2 personas muertas iban a bordo. Y tercero, el capitán muere antes del viaje inaugural. El barco estaba condenado. ¿Usted qué cree? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Yo les invito a que nos visiten en el canal de YouTube de Relatos del Lado Oscuro Original, por favor. Y también, por supuesto, que nos visiten en las páginas de Facebook, tanto de Relatos del Lado Oscuro como de la estación de radio La HR, en donde siempre encontrarán cosas interesantes. Muchas gracias. Buenas noches.